La clase del día de hoy es sobre epidemiología de enfermedades crónicas y no transmisibles. ¿Qué me podían decir eso? A ver, comentarios. O bueno, las más conocidas serían la diabetes mellitus ¿Qué a más? nivel nacional. La Lo vemos en hipertensión clases arterial. pasadas. Eh, Cáncer ¿Qué también, más? al cabo, Muy bien. suelen ser crónicas y no son transmisibles. Ya. Todo lo que ustedes han nombrado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, a ver, Madian, ibas a levantarte tu Ah, manito. sí, las enfermedades crónicas se definen como afecciones de larga duración que generalmente no se curan, pero pueden ser controladas. Claro, ¿no? Ahí estamos siempre viéndolas, observándolas, cómo sucede, y son de inicio insidioso, ¿no? Entonces, podemos decir que siempre les hablo yo de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿se acuerdan que hemos hablado? Sobre todo los países que están contemplando ver qué podemos hacer por el futuro de nuestras poblaciones, y más que todo ver las altas incidencias de enfermedades y que queremos para el futuro de sus hijos, de ustedes, tener un mundo mejor, ¿no? Es por ello que la esperanza de vida, miren, en 1950 la gente moría a los 46, 50 años. En el 2019, 73. Dicen para el 2048 estamos en 77 años, pero yo les digo, estamos 2025 y aún salió la ley de salud en que los médicos con especialidad pueden trabajar hasta los 75 años. Si una persona puede trabajar a los 75 años, tiene que estar bien, en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, en relación a ello, este, un momentito, por favor, un momentito, un momentito, un momentito. Entonces, yo pienso que para el 2040 y 2048 creo que estarán en 80, por las buenas condiciones que se dan y más que todo por esos adelantos, ¿no? El de poder detectar oportunamente con una muestra o algo que es lo que uno tiene. Por lo tanto, estas enfermedades no transmisibles causan un aumento grande de fallecimientos, ¿no? De causas que han podido ser prevenibles con una detección a nivel de la mujer, ¿no? De lo que es la mama, una toma de BPH, una toma de Papa Nicolau, una toma de una muestra para ver cómo está, ¿no? Cómo está una endoscopía, ¿no? Una, acaba de entrar su compañera, y un PSA para ver los hombres cómo va la próstata. Entonces, en relación a ello es muy importante tener todo esto en cuenta. Para ello es necesario, pues, de que ustedes puedan recomendar a las personas de que tenemos que hacer algo para hacer la prevención. ¿Qué recomendarían ustedes? A Recomendaciones ver, para la prevención, chicos, ¿qué doctora. recomendarían ustedes? Ustedes son los doctores y ya, a ver, Doctora, ¿se me escucha, a ver, doctora? chicos, díganme, estoy escuchando, que quiero su intervención. Por ejemplo, doctora, podría ser, eh, ¿cómo se dice? Controles, ¿no? Controles mensuales para ver cómo va en promedio la persona como tal, pues, ¿no? Si el colesterol está alto, ¿no? Y disminuir el factor de riesgo, ¿no? Para generar justamente estas enfermedades. Muy bien, Reida, ¿no? Es efectivamente, ¿no? Los controles que uno debe hacerse, inclusive a ver, Diego Rojas, me estabas hablando, dijo, a ver, Diego. Sí. Además de los controles, también poder recalcar la importancia de los hábitos saludables, como lo podría ser también el consumo de alimentos saludables, evitar la dieta
la dichosa dieta moderna y también mejorar los hábitos de higiene personal. Claro, ¿no? En todo ello es importante esas prevenciones que son, uno dice, de 1000 le da caso 100, pero le sí se hicieron caso. Y como pueden ver, estas enfermedades, lo que ustedes han llevado, traen consigo pues enfermedades cardiovasculares, enfermedades de cáncer, ¿no? Enfermedades respiratorias, diabetes, gota, entre otras. Y lo que causa pues una gran cantidad de fallecimientos a consecuencia de estas enfermedades que han podido ser evitables, ¿no? Por ello es importante, como dicen, ¿no? Este, todos los países se juntan ¿para qué? Hacer los mejores esfuerzos para disminuir estos riesgos que están asociados a enfermedades no transmisibles, especialmente no se olviden del consumo del tabaco y el alcohol. Lo que hablamos la vez pasada, lo del aire, ¿no? La contaminación del aire, la parte doméstica, y en sí dar los mejores cuidados para tener una persona que pueda tener una vida sin tener una carga en la familia, ¿no? Como decimos, sin aumentar la carga de la enfermedad. Por ello, cuando hablamos de enfermedades no transmisibles, son, pues, acuérdense, son enfermedades de larga data, silenciosas, aparecen generalmente en un cuadro que no nos damos cuenta. A lo mejor uno está portando, está teniendo ya un cáncer, ¿no? Y no nos damos cuenta. O simplemente cuando vamos a operar, nos dicen, señora, usted tiene, o señor, usted tiene una glucosa de 400 y no hacen tiempo el elipse o ha tenido y la ha enmascarado con otras situaciones. Entonces, para ello es estar controlándonos, viéndonos y sobre todo evitar pues el 50% de la carga de enfermedades que esté asociada a estas enfermedades no transmisibles. Por ende, cuando hablamos de estas enfermedades no transmisibles, se les define como un proceso incurable, no es una carga social, por lo tanto vamos a tener muchos años de esta enfermedad, pero tampoco no puede decirse que no se pueda curar. Hay enfermedades que pueden mejorar, inclusive hay trastornos que pueden modificarse entendiéndose el estilo de vida, ¿no? Entonces, los estilos de vida en estos pacientes es importante porque dependiendo del estilo de vida que es positivo, va a hacer que la persona se recupere. Por eso hay Lifting Line, que es la nueva orientación que se están dando, incluso hay una maestría hasta doctorado, cómo es el estilo de vida, ¿no? Y eso depende más que todo del autocuidado de la propia persona. Para ello, cuando hablamos de enfermedades no transmisibles, estamos de aquellas enfermedades que no se van a contagiar, por lo general son de duración muy larga y no se dan cuenta. Generalmente están jugando vóley y la señora te cayó una pelota en el pecho y dice, ¿no? Ay, a consecuencia de la pelota tengo mi tumor. No, ese tumor ya lo tenía en mama, ¿no? Es igual que en el hombre, ¿no? A consecuencia de tal cosa ya lo tenía y no, ese tumor ya lo tenía. Y para eso es porque, y para ello es de que hemos estado siempre en esa cubierta, ¿no? De no hacernos controlar y no hacernos ver. Y como a veces dicen, ¿no? No, no quiero ir al médico porque me da miedo. Entonces, ese miedo tenemos que dejarlo hacia un costado. Entonces, hay muchos factores de riesgo. Hay factores de riesgo comportamentales que pueden ser modificados, ¿no? Si realmente la señora estamos teniendo que tiene diabetes, ¿no? Se le puede decir simplemente, pues, de que la señora mejore su estilo de vida o aquella persona que está fumando, es decir, desde ahora, ¿saben qué? Tenemos que mejorar ese estilo de vida, ya no fume, el tabaco hace daño y más que todo, no tanto la persona que fuma, sino al contacto así como podemos mejorar los factores metabólicos, fisiológicos y, por qué no decirlo, los ambientales. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgos de comportamentales modificables, estamos hablando de justo lo que decíamos, ¿no? El consumo de alcohol. ¿Por qué una fiesta? Ustedes me dirán, la doctora está mal. Porque una fiesta tiene que ser leve cuando consumimos alcohol. ¿Qué dicen ustedes? Una fiesta tiene que haber alcohol. ¿Por qué no puedo esta sustancia que no sea alcohol? Me gustaría hacer una tesis sobre ello, ¿no? ¿Por qué una fiesta tiene que haber alcohol? ¿No? Tabaco y alcohol, dice una canción. A ver, ¿qué me pueden decir jóvenes? Me gustaría escucharlos. Aparte de la música, bueno, la música, ¿no? Pues ¿por qué una fiesta siempre tiene que haber consumo de alcohol? ¿Qué me pueden decir? A ver, señores, señoritas. Creo que ya es un constructo social desde antes que nosotros naciéramos, doctora.
Viene desde tiempos inmemorables. Se ha Pero podemos generalizado cambiarlo, más o como no. una costumbre, A como ver, un dime. hábito. Hábito, hábito. En las fiestas, que son para mayores, bueno, Ah, para normalmente mayores. últimos, bueno, Ah, para mayores. y O es, sea, le echa la culpa a bueno, los mayores. yo sí he visto que a veces lo hacen así como para celebrar, pero lo hacen también, ¿Usted no lo eh, hace? ¿En su cuánto término de colegio no ha celebrado? ¿Sus 15 años no eh, ha celebrado? bueno, sí, sí ha habido, Ya, ya. pero, o sea, sí, sí, pero, o sea, bueno, yo creo que se ha vuelto una costumbre para las personas mayores de 18 Para los que, jóvenes también, de eh, 14 años están celebrando, buscando ahí cómo probar y están ahí con su cerveza y todo lo demás. ¿Qué dices, Ani? Dime. bueno, yo empecé a partir de los 18 años y yo no veo mucho, la verdad que no, así que, La única que dice honradamente, los demás, nada, Montesinos no dice nada, el delegado. Muy bien. Entonces, como decimos, gracias por su participación, gracias, Ani. ¿No? Es algo que ya le hemos puesto como costumbre, ¿no? Si uno festeja, toma alcohol. Se muere, toma alcohol. Perdió con enamorada, toma alcohol. Tiene enamorada, toma alcohol. Bautiza, toma alcohol. Se casa, toma alcohol. Se divorcia, toma alcohol. Entonces es algo que debemos dejar a un costado, ¿no? Sería bueno dejar el alcohol, dejar pues esas costumbres, pues una costumbre, ¿no? Más que todo. ¿Y cómo he podido dejar el tabaco? Antes ustedes pueden preguntar a sus abuelitos, a sus papás, todo el mundo para con el cigarro. Inclusive miraban la televisión, el cigarro, salía fume, cajetillas Norton, cajetillas Ken, Ducal, Arizona, ya no me acuerdo que Marlboro y no sé qué tantas más que salían. Inclusive uno iba al cine y salía ahí, ¿no? Y ahora, ¿por qué ya no? Ahora se consume el tabaco, pero no tanto. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser a la par con lo que es el alcohol? ¿Qué me dicen jóvenes? Por las diversas campañas que han salido sobre, bueno, que el tabaco en sí hace daño, entonces las personas han sido más conscientes de eso también. Gracias, Gabriela, Luego efectivamente, se ¿no? vendió el vape, pero ahora también estamos haciendo campaña en los médicos para que no lo consuman porque es peor. Así es. La gente dice, no, mi papi, y veo por la universidad, inclusive he visto hasta docentes y alumnos, ¿no? Entonces, es algo que es una costumbre que tiene que ser radical y eso tiene que comenzar desde los chicos, desde sus hijos, desde sus futuros nietos, ¿no? Porque todas esas enfermedades, como decimos, que puede ser modificable, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, la alimentación poco saludable, ¿no? Entonces es importante. Por eso el tabaco es responsable de más de 8 millones de muertes en el Perú. Da mucha pena que la gente muera, ¿no? Por el consumo de tabaco. Eh, y uno sufre. Mi padre consumía 2 cajetillas diarias de cigarro, ¿no? El papá fumaba, era campeón sudamericano en atletas seniors, que todo el mundo dijo, ¿cómo? El señor Guillén, el coronel Guillén ha corrido 5.000 metros, todo, y cuando le dijeron que le iba a dar un infarto, se sentó y sacó su cigarro. Pero luego yo lo vi en carne propia, cuando mi papá decía, por este cigarro me estoy matando, ¿no? Y lamentablemente mi papá falleció a los 64 años con un cáncer de epidermoide. Entonces, decir que realmente quitar el cigarro, sí, en mi casa pues nadie fuma, ¿no? Es una lección aprendida muy dolorosa, pero el cigarro mata, ¿no? Otro que también me causa mucha pena es Sandro, un cantante muy famoso, que es Rosa Rosa, ustedes lo han visto. Él fumaba 4 cajetillas diarias de cigarro. Y cuando vio que ya tenía su época, no podía respirar, ya se le complicó a nivel de corazón y pulmones, y a los argentinos se les ocurrió hacer un trasplante de pulmón y corazón en una sola sesión. Le dio una infección sobre y falleció. Entonces, todo tenemos evitado por el tabaco, igual por el exceso de la sal. También hay ciertos restaurantes en que ya no te ponen alcusa, la alcusa te ponían vinagre,
te ponían tu vinagre, tu aceite, tu sal y tu pimienta, ¿no? Uno pide su excusa y te dan eso. Inclusive, para muchos restaurantes, ya inclusive no te ponen eso, te ponen tu frasquito de sal, ahora te lo quitan, porque la sal también te hace daño. Y hay en el TikTok, porque a veces yo también veo, no puedo decir que no, veo Instagram, veo TikTok, y veo personas que dicen, no, hay que tomar 2 cucharadas de sal en la mañana. No puedo indicar a una persona que tome 2 cucharadas. Y hay gente que todo lo que ve en el TikTok, todo lo que ve en redes sociales cree, y eso realmente hace daño. No, tengo una vecina cuando me dice, doctorita, por favor, ¿me puedes decir estas medicinas para qué sirven? Yo, ¿qué está tomando? Y me dice sal, porque el doctor me ha dicho que me tome media cucharada de sal en la mañana. ¿Cómo a tomar sal? ¿Y quién era su doctor? Un amiguito que le decían el doctorcito de su amigo, de un amigo del amigo de la señora. Que le decían el doctor que sí era amigo, sino que como él dice que curaba, daba ciertas sustancias, pues tomaba sal. Entonces no podemos darle eso a las personas. Y como se han visto, ¿no? Más de 300.000 muertes anuales son atribuidas a una actividad física insuficiente. Ustedes son jóvenes. Salgan, por favor, salgan a hacer su deporte. El simple hecho es de jugar básquet, vóley, ping-pong. No puede estar todo el día sentados en su laptop, ¿no? Tienen que hacer pausas activas. Tienen que caminar. Uno dice, sí, pero me canso de un hospital a otro, pero ¿qué quiere decir? Porque ese cambio de hospitales que lo van a tener ahora, ese cambio, pues aunque sea los va a hacer caminar. Entonces, para ello, te dicen de que al no hacer una actividad física, tenemos casi el 80% de enfermedades cardiovasculares que provocan estos fallecimientos a consecuencia de la mala actividad física. Y para ello hay que hacer, pues hay que prevenir, ¿no? Porque también es bonito hablar y no hacerlo. Ustedes dirán, sí, la doctora Guillén no lo hace. Yo lo he hecho, también he sido lanzadora de discos. En sí que son algunos factores que te van a dar pues la hipertensión, el sobrepeso, la hiperglicemia, la hiperlipidemia, pero algunos son factores en sí metabólicos y fisiológicos que uno dice, pero ¿por qué? Está bajo de peso, está delgada, está todo y tiene colesterol que ¿no? Ahí hay una cuestión fisiológica. Pero eso sí lo podemos admitir, lo podemos cambiar en relación pues a la hipertensión arterial, dar una buena irse de un cardiólogo, ¿no? Te van a recetar de que hagas ejercicios, la dieta, el azúcar, la hiperlipidemia, ¿no? Que es bonito comer papitas chipi, comer ¿qué come más? Los cuates y no sé qué tantas cosas, más que hasta yo le comiendo, pues y yo jamás, sí, por supuesto, yo también de vez en cuando, ¿no? Pero eso realmente nos hace daño, más que todo ustedes, que tienen que tener un futuro y realmente ser unos grandes profesionales, entonces tienen que avisar a su comunidad, pues, a ese riesgo metabólico que le puede llegar, ¿no? El tener estos factores que están a aumentar la glucosa, el colesterol, el sobrepeso y la obesidad. Y no es que hemos hablado los factores ambientales, ¿no? Especialmente los factores ambientales que de acuerdo a donde la contaminación atmosférica, pues no es justo que tengas una enfermedad pulmonar debido a una contaminación atmosférica, ¿no? Y también por el asbesto que te cancela el pulmón o que tengas accidentes cerebrovasculares por el ruido, ¿no? Y entre otros. Entonces es bueno ver ello. Según la OMS, te dicen que las enfermedades no transmisibles matan a 41 millones de personas, que equivale al 74% de causas de muerte en todo el año. Miren, causan más muertes que una infección. A parecer, dejo entre paréntesis lo que apareció con el COVID, ¿no? Que el COVID más encima que uno tiene una enfermedad crónica, pues era más, te sumaban para que el fallecimiento de la persona sea más rápida, ¿no? Entonces, con ello hay que mantener, pues, que las personas menores de 77 años no mueran, pues, las causas prematuras que pueden ser modificables, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de estas enfermedades cardiovasculares que te dan, vemos que las muertes te van a dar por cáncer, enfermedades respiratorias, por diabetes, situaciones que en su gran mayoría han podido ser debido a la integridad física, consumo de alcohol, la contaminación atmosférica, por qué no decirlo, inclusive por el consumo de tabaco, ¿no?
que la persona puede estar fumando, pero la persona que está junta es la que va a aspirar todo el humo y eso le va a hacer daño. Entonces, para ello, la OPS, que este año termina y va a haber una evaluación a final de año, donde te dicen cuáles son las estrategias para la prevención de estas enfermedades no transmisibles. Dentro de estas estrategias, que la estaban diciendo la OPS a nivel mundial, decían que acá no puede actuar solo el Ministerio de Salud. Tiene que ser una medida multisectorial, una medida de gobernanza, una medida de sociedad, en los que todos actuemos para hacer las medidas para tener prevención y control de estas enfermedades. Cuando hablamos de factores de riesgo y factores protectores, pues te dicen que la prevalencia puede ser en aumento si yo no hago hincapié en mis niños, en mis adolescentes, ¿no? Yo me acuerdo que antes te había muchos accidentes por el bendito cinturón de seguridad. ¿Qué hicieron? Te voy a poner una papeleta si no usas el cinturón. Y gracias a eso, pues varios accidentes de tránsito se han evitado que las personas fallezcan por el simple hecho de usar el cinturón. Pero nosotros, ¿qué lo hacemos? Hacemos el cinturón porque no me pongan la multa y eso no puede haber. Porque yo he visto niños que desde que subían, como tanto le inculcaron en el colegio, digo, ¿qué haces? Me estoy poniendo mi cinturón, un niñito de 3 años. O sea, ya le pusieron en la cabeza que cuando él se siente, tiene que ponerse su cinturón. Entonces, son situaciones que se deben dar desde pequeños, ¿no? Tenemos también una respuesta en los sistemas de enfermedades no transmisibles y factores de riesgo, en decir, estamos teniendo un CIS, estamos dando cobertura a toda la población, especialmente para mejorar la calidad de atención. Por ende, que todos tengan una cobertura y todos tengan que recibir un acceso equitativo a lo que es salud, ¿no? Por lo tanto, ahí podemos hacer prevención de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, entre otros. Y por último, otra estrategia que dice la OMS, la OPS, te dice que hay que hacer investigación, ¿no? Por ejemplo, determinar cuáles son estos resultados, este sustento que hacemos. El simple hecho de la pregunta, ¿por qué cuando vamos a una fiesta tenemos que tomar? Miren, una pregunta que todos dirán, pero puede hacer una encuesta, ¿no? ¿A qué se debe? Y podría decirle, ¿puede usted modificarle, ir a una fiesta sin tomar alcohol? Porque hay personas que se divierten, gozan sin tomar nada de alcohol, yo he visto. Y hay personas, ¿no? Entonces, eso ya puede ser para las futuras generaciones y inculcando, y eso, como decíamos, que es un hábito, una costumbre, más que todo es una costumbre, ¿no? Que cuando hay una fiesta, saquen su botella. Se muere, saca tu botella. Se casó, saquen su botella. La dejó, saquen su botella. Son costumbres que debemos de dejarlas a un costado. Cuando hablamos de epidemiología, enfermedades transmisibles, estamos en una epidemiología de que este problema va en un aumento de salud pública. No es una enfermedad que me ataca solamente a mí como persona, sino ataca a mi familia, a mis vecinos, y por lo tanto es un problema prioritario el poder decir que tenemos que hacer algo para disminuir ello. Antes la gente moría por enfermedades infecciosas, que ustedes lo han visto, pero ha pasado una transición epidemiológica en las cuales dejamos un lado las enfermedades infecciosas para dar hincapié a un auge muy grande, que es la gran incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, bajo ese contexto de transición en epidemiología, te dice que esto ya viene desde el siglo XX al XXI, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Hay un descenso de la mortalidad. Ya no se muere la gente a los 45, 35 años. Hay una disminución de enfermedades infecciosas, parasitarias, bacteriales y otras. Ahora, pues el adelanto de los antibióticos y todo lo demás del laboratorio, podemos detectar a una persona que esté al menos entrando en un proceso infeccioso. El aumento de enfermedades cardiovasculares y tumores. Ojo, eso sí, dejamos de enfermedades infecciosas para tener un aumento de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y sobre todo que en el siglo XXI, los países de baja rentabilidad como nosotros, está aumentando más estos problemas cardiovasculares y estos problemas de tumores, entre cáncer y otros. Entonces, esta transición epidemiológica sufre de 4 cambios. Uno, este fenómeno sucedió porque sustituimos enfermedades infecciosas por enfermedades no transmisibles o crónicas. Es de planteamiento que albergaba más enfermedades jóvenes, a personas jóvenes, a poblaciones jóvenes.
¿no? Más que todas las infecciones estaban en personas jóvenes y morían. Pero vemos, ¿no? Las enfermedades las vamos a encontrar más en personas avanzadas, ¿no? Con una gran cantidad de años. Esta transmisión epidemiológica va más que todo al predominio de la mortalidad. No curable, como ustedes lo han dicho, ya no hay curable, ¿no? Hay un cáncer, ha hecho metástasis, ya, y por lo tanto va a un aumento de mortalidad, ya no se puede hacer nada, solamente paliativos. Y cuatro, que la atención epidemiológica sí podemos ver la estructura poblacional, ¿no? En relación a ello, hay una elevada mortalidad por fecundidad y elevada morbilidad acá, elevada mortalidad por elevada fecundidad y baja mortalidad. ¿Qué pasa? La gente a veces tiene un embarazo, causa algo y por lo tanto fallece la madre o fallece el niño en esas circunstancias. Pero hay una baja mortalidad. La gente joven ya no está muriendo por enfermedades infecciosas, sino está falleciendo por más años, a más cuesta años de 80, 90, 95 años, a consecuencia de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, entre otros. En relación a ello, podemos dar ciertas definiciones que se ajustan a decir por qué llamamos enfermedades no transmisibles. Pues enfermedades no transmisibles decimos aquella enfermedad cuya etiología es insidiosa, no lo sabemos. Uno puede estar incubando una enfermedad y no lo sabe, ¿no? Generalmente su evolución, como lo dice, es subclínica, inaparente, ¿no? Obviamente detectar un tumor muy pequeño es algo que tenemos que estar constantemente haciéndonos un chequeo. Asimismo, a veces al inicio es insidioso o si es brusca su episodio es muy agudo, ¿no? Cuando de repente dice, no, tengo un dolor muy fuerte, yo no aguanto, tengo un dolor precordial, le hacemos enzimas cardíacas, le hacemos un perfil lipídico, un perfil hepático, el saco del colesterol del vuela, que está mal y nunca se dio cuenta, ¿no? Entonces es importante considerar ello. También las enfermedades no transmisibles se tratan de enfermedades que son bastante prolongadas y gran parte irreversibles, porque ya si está con un cáncer muy avanzado, con metástasis, es difícil. Cuando hay una enfermedad cardiovascular ya muy grande, pues es difícil. Entonces, la mayoría de estas enfermedades pueden ser curadas o algunas dejan secuelas o discapacidades, ¿no? Que tienes una enfermedad de una diabetes, pues la amputan la pierna, la amputan la otra, ¿no? Y así sucesivamente, o enfermedades renales por una hipertensión, entonces una insuficiencia renal aguda y hay que estar pues haciendo pues la... A ver, yo me estoy callado, ustedes no me dicen nada. Si una persona tiene una enfermedad renal, no responde el riñón, hay anuria, ¿qué se le hace? ¿A qué se debe? A ver, Se jóvenes. le hace una diálisis, doctora, y se puede ver una Muy insuficiencia bien, renal. perfecto, se le hace su diálisis porque ya está entrando en insuficiencia renal que ha podido ser por una hipertensión. La hipertensión también daña el riñón por la renina angiotensina. Entonces hay que tener mucho cuidado en ello. También las enfermedades no transmisibles se caracterizan por tener periodos de calma y periodos agudos, ¿no? Dice, oh, ya me siento mejor, pero la enfermedad sigue. Quizás por su tratamiento, por otro, y de nuevo baja, ¿no? Y otra vez, ya me calmé, ya no tengo este tumor, pero vuelve a aparecer otro tumor en otro lado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ello. También acuérdense que todas las enfermedades requieren mucha observación y cuidado. Está permanentemente con el médico para ver cómo va el seguimiento, se va a recuperar, que no entre en invalidez y mucho menos que fallezca, ¿no? Y también podemos decirnos que todas estas enfermedades tienen un origen multicausal, ¿no? Son debidos a factores físicos, por estilo de vida, entre otros. Para ello, hay acciones que también implican que no solamente el Perú esté muy comprometido con ello, sino es a nivel mundial. Y para ello se han hecho muchas restricciones, ¿no? Muchas restricciones a nivel mundial, como el consumo de alcohol, como decían. Consumo de alcohol hay que imponer aún más un impuesto como el de la cerveza, porque al final, la cerveza, ¿cuántos grados de alcohol tiene, jóvenes? 5.6 creo, doctora. Como saben, esos son mis alumnos, lo máximo. Muy bien. Y hay cervezas que tienen 5.8 y hay cervezas que han salido, ¿no? Que no tienen alcohol, ¿no?
Hay cervezas que no tienen alcohol, pero igualito dice que tiene un alcohol enmascarado. Entonces hay que ver ese consumo nocivo de alcohol, hay un impuesto, inclusive hay campañas en las que te dicen hay que reducir el consumo de sal, no comer tanto alimento pues envasado, procesado, porque todos ellos te van a dar al final pues un aumento de hipertensión arterial. La ciclovía, uno dice cuando maneja esto, mis ciclistas que no me dejan manejar, pero es de hecho, el simple hecho de manejar que nosotros lo vemos como a veces un obstáculo, no, pero el ciclovía está bien, ¿no? Te disminuye la contaminación ambiental y por ende, pues, también va a hacer ejercicio, va a tener una mejor actividad física esa persona, ¿no? Y sobre todo, el sobrepeso y obesidad en los niños, en los jóvenes, ¿no? Las normas de políticas, sobre lo que llamamos los kioscos saludables, instituciones públicas. Inclusive ahí están los octógonos, ¿no? Que te dicen, miren, vas a comer esta galletita, mira cantidad de grasa insaturada, cuánta cantidad de sodio, cuánta cantidad de azúcar. Pero a veces ya ni vemos eso, sino uno la consume. Entonces, pero los niños lo ven, porque ya les inculcaron, vas a comer eso, mira tú, su octógono, ya le dicen a los niños. Entonces, para ello se propone el término de una salud diferenciada, ¿no? Tenemos que hacer un autocuidado e incorporar la autoobservación de síntomas. Si la persona tiene polifagia, polidipsia, poliuria, pues ya te está diciendo, ojo, mira, controla, te puede estar haciendo una diabetes. Y lo mejor, el autocuidado, controles periódicos, ¿no? Médicos. El médico no es necesario que cure. El médico profesional es lo mejor para que él prevenga, ¿no? Prevenga. Prevenga especialmente que esta persona no entre una enfermedad crónica que va a tener una larga data y que lamentablemente va a tener una vida no buena para la familia, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre enfermedades agudas y crónicas que ustedes ya lo saben. Enfermedades agudas son de corto tiempo, ¿no? Supongamos el cólera. ¿El cólera, cuál es el tiempo de incubación del cólera? No voy a hacer que sea pregunta de examen, ¿no? Horas, horas, horas. La lepra, ¿cuándo es su tiempo de incubación? Años. Pero no por ello te diga que la incubación de enfermedades crónicas es largo. No. Hay de enfermedades crónicas es largo el periodo de incubación, no nos damos cuenta. En aguda generalmente van a ser procesos infecciosos, en crónicas son enfermedades no transmisibles, porque no te va a transmitir pues una enfermedad, una hiperglicemia, una hipercolesterolemia, no te va a contagiar. Generalmente las agudas es causa unicausal, ¿no? Porque tiene una shigellosis, una salmonelosis, ya. Pero multifactoriales porque todos los órganos están siendo afectados, ¿no? Entonces es muy distinto. Y generalmente las enfermedades agudas tienen que ver con agentes microbiológicos. Las enfermedades crónicas, como sus compañeros lo han dicho muy bien, tienen que ver con agentes sociales y culturales, ¿no? Es decir, ¿por qué cuando hay una fiesta tenemos que estar consumiendo alcohol? ¿No? Que ganó la U, ganó la Alianza, ganó no sé quiénes, tomemos alcohol. Perdieron de cola, tomamos alcohol. Salimos aprobados en epidemiología y ¿qué hacemos? Tomamos agua. Nada más para que pase ese trago y decir, ya, por fin aprobé epidemiología y vamos a entrar a lo que es el curso ¿de qué curso van a llevar después, señoritas, señores, al próximo ciclo que van a llevar? ¿Qué curso van a llevar? Mejor que se jala. Semiología. Semiología. O introducción a la clínica. Está entrando Stephanie Santillán a esta hora. Muy bien. Entonces, las causas de muerte prematuras, pues son pues, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares. No sé si ustedes, me hubiese gustado que me tengan la noticia de ese niño que ha fallecido de 14 años, que se quejó de un dolor muy agudo a nivel abdominal en el colegio y que la profesora le dijo, no, no salgas, te quedas, y que lo mandaron a un tópico que supuestamente entre colegio era como si fuese un cuarto de almacén y el niño lo encuentra muerto ahí, ¿no? Cuando llegó a su papá y había fallecido. Me gustaría que vean esa noticia que ha causado mucho impacto el día de hoy. De que falleció un niño, un joven de 14 años que jugaba fútbol, que estaba muy bien, que estaba sano, y que llega al colegio y dice, tengo un dolor agudo, me duele el estómago, y la profesora no le hace caso. Y encuentran al niño tirado en el suelo, de dolor. ¿Dónde está esa calidad
calidez, como un niñito de 14 años y tírate al suelo y espera. No, no puede ser. Apenas una persona tenga un dolor, no voy a decir por especial, ¿no? Me duele por algo, pues le está doliendo. Entonces, ¿qué habrá tenido? Habrá tenido a lo mejor algo que no sabemos, una enfermedad isquémica, ¿no? Algún tumor, algo para que este niño de 14 años pueda fallecer, ¿no? Esa noticia me gustaría que la busquen. En relación a ello, podemos decir que las enfermedades crónicas no transmisibles, pues esto afecta a todos, ¿no? Entonces hay que ver los tres elementos entre ambiente, huésped y agente, ¿no? Siempre estar pensando en lo que es ello. Para ello, mencionamos de que estas enfermedades crónicas, más que todo, son por asociaciones causales, ¿no? Tenemos múltiples agentes, tenemos una actividad metabólica, la parte ambiental, el estrés, el tabaquismo, hace que uno tenga un infarto, una hipertensión arterial, llegue a un infarto y que la persona pues tenga ese factor de riesgo y fallezca, ¿no? Entonces, para ello hay ciertos mitos que dicen. No dice que las enfermedades transmisibles afectan a los adultos y adultos mayores, sí, pero también afectan a jóvenes como ustedes. Dicen que el 65% de años perdidos por discapacidad en menores de 45 años, sí, es verdad. El 30% de años perdidos por discapacidad en menores de 15 años también. Ese caso puede ser de ese niño. La incidencia y prevalencia de enfermedades no transmisibles en enfermedades en países subdesarrollados están incrementándose, es verdad. No, no solamente es Europa, lo tenemos en Bolivia, lo tenemos en Ecuador, en Colombia, y siempre hay un nexo de tendencia a la industria, ¿no? La industria, ahora un poco más te dan sopita en la que le echas agua y lo tomas, pero cuánto glutamato, cuánto de conservantes tendrá la sopita, que lo puedes tomar una sola vez, ¿no? Pero toda persona que llegó, un chico muy apuesto, muy simpático, que estudiaba en una universidad X, y decía, tengo mucha tos. Le sacamos la prueba y tenía TBC. Y él decía que él solamente tomaba su café y en la mañana se compraba una sopa a Ginomen, creo, y tomaba y se tomaba, para estar conservándose delgado y ahí está. Y al final tenía su tuberculosis, ¿no? Entonces hay que ver mucho también la incidencia de estas comidas, ¿no? De incidencia especialmente de estas enfermedades no transmisibles que tiene que ver mucho con la afectación, pues, de la parte socioeconómica baja, porque ahora también la gente no puede comer, entonces lo más factible que ustedes ven que compran su bolsa de bizcochos y toman su Coca-Cola, ¿no? O una gaseosa, y ese es su alimento, y no se ven la cantidad de malos nutrientes que están consumiendo. Entonces, dependiendo de ello, depende del pronóstico de la enfermedad o clasificación de enfermedades crónicas, tenemos enfermedades que provocan intenso sentimiento de pérdida por amenaza física, ¿no? Ejemplo de mal pronóstico, que son, ¿no? Las oncológicas, ¿no? Dicen, a veces te dan de enfermedad y te dicen, tienes un cáncer muy avanzado, ¿qué vamos a hacer? O enfermedades que provocan dependencia, con enfermedades renales, la diálisis, como dijo su compañero, y lo felicito, ¿no? O enfermedades que conllevan dolor, mutilación. A veces tienes una artritis reumatoidea deformante que no puedes ni coger nada, es un dolor crónico. O aquellos que te dicen, bueno, pues tienes un cáncer, una tumoración, te vamos a hacer una colostomía, dar con tu bolsita colectora. O de lo contrario, este cáncer está aumentando, vamos a quitarte una mama o las dos mamas, o vamos a hacer una emasculación completa en los jóvenes, ¿no? Entonces también trae consigo pues un problema muy grande de sentimiento, ¿no? Pues amenaza física. También tenemos enfermedades que realmente su evolución favorece a modificarse por un estilo de vida, como son la diabetes, la hipertensión, entre otras enfermedades. ¿Qué pasa? Nosotros vemos la puntita del iceberg, ¿no? O sea, cuando va al hospital, usted en el hospital que ven insuficiencias renales, ven pruebas cardiovasculares, ACVs, pero ¿qué pasa con toda esta población vulnerable que es toda la población? Ellos no llegan al hospital. Ellos ya están incubando una enfermedad crónica no transmisible. Esa movilidad desconocida es donde nosotros debemos actuar. Porque en el hospital usted ven 2, 3 casos, ya 10, pero todos los casos que no se ven acá.
Y cuando llegan ya no hay nada que hacer y están incubando todo este tiempo porque son de larga data. Entonces es muy importante ver el periodo sintomático, el sintomático y sobre todo, ¿no? Cómo podemos actuar en ese periodo asintomático, ¿no? Esos son los periodos evolutivos de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Generalmente es acá, en el periodo asintomático, donde uno quiere trabajar. Por lo que cuando hablamos de este factor asintomático, este periodo sintomático, pues son de agentes causales en los cuales es difícil el diagnóstico, ¿no? No sabemos, uno dice, pero me he sacado la glucosa, estoy bien, doctora, porque es joven, aún tu páncreas funciona, pero sácatela acá unos 2 años más para saber cómo está tu diabetes. No, pero no tengo nada, porque a veces no podemos ver, a lo mejor un CA de cáncer gástrico, pero ya lo tiene. ¿No? Tenemos que los periodos presintomáticos, en los cuales hay que hacer, por supuesto, tamizajes, controles, donde vamos a ver, a lo mejor de puro tamizaje, vamos a encontrar, ojo, hemos encontrado unas células displásicas, ¿no? En las cuales están ocasionando, va a haber un problema en tu salud. Y cuando tenemos el periodo sintomático es cuando ya se manifiestan pues los signos, los síntomas, y ya te dicen, pues no puedo caminar, tengo un dolor precordial, ya tienes tu enfermedad en el corazón, o no puedo respirar, me falta el aire, estamos hablando sobre una enfermedad pulmonar. Entonces, lo que tenemos que hacer es un control de estas enfermedades no transmisibles, especialmente para evitar dejar secuelas o invalideces. Y como digo, no ver la puntita del iceberg de cuántos van al hospital, sino ver todo ese grueso de nuestra población que realmente tenemos que actuar en enfermedades promocionales, ¿no? Hacer tamizajes para detectar oportunamente esa enfermedad que está oculta. Por ello, hacemos una prevención primaria en las cuales tenemos que identificar el factor de riesgo, ¿no? El factor, el factor de riesgo, pues hay que ver. Está dirigido a lo mejor porque la obesidad, estilo de vida que están consumiendo, si la mamá, dicen que si la mamá tuvo cáncer de mama, la hija puede tener. Si tienes grupo sanguíneo A, dice que hay mayor predisposición, todo lo que hablan, ¿no? Pero no por ello tenemos que dejar de hacernos una, hacer un chequeo en el hospital. La prevención secundaria, pues es muy oportuno hacerlo inmediatamente para cortar este progreso de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Cortarla de una vez, mejorar la que está pasando y sobre todo siempre con los cambios de estilo de vida. Y la prevención terciaria, donde realmente tenemos que mejorar esas complicaciones de esas personas y sobre todo rehabilitarla, ¿no? Rehabilitarla en la base física, psicológica y social, porque llevar a una persona que ha perdido un miembro o una persona que está en diálisis, pues hay que darle un tratamiento muy fuerte, la parte física y la parte psicológica. Entonces, acá está tratando que hablamos de tabaquismo, hablamos que el factor común, pues, de ellos siempre van a ser estas enfermedades prematuras que van a ser causantes por el tabaco, de enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, entre otras, ¿no? Entonces, dice que el 14 de noviembre, que día estamos hoy, señores, señoritas, 13 el de 14, noviembre. 13 de muy noviembre. bien. ¿Y mañana qué es? 14 de Es el noviembre. Día Mundial de la Lucha contra ¿qué? La diabetes, ¿ya? Para que se acuerden. Entonces, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, tenemos que hay enfermedades que, o personas que tienen más de 70 años, ¿no? Y la enfermedad cardiovascular es una de las causas de enfermedades crónicas muy marcadas, especialmente cuando tiene una esperanza de vida eh, que va a ser con una carga familiar, ¿no? Especialmente esta enfermedad cardiovascular te va a dar por consumo de comidas, chatarra, menos deporte, sedentarismo, entre otros. Para ello, estas enfermedades cardiovasculares su efecto generalmente es atribuible por el tabaquismo, por la hipertensión, porque ya tuvo o porque a causa de ciertas sustancias te puede dar esta enfermedad vascular periférica,
después de un accidente cerebrovascular, situaciones que pueden ser prevenibles, señores y señoritas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, estamos hablando de enfermedades isquémicas cardíacas, cardiopatía reumática, de enfermedades cerebrovasculares, enfermedad vascular periférica, ¿no? Que a veces la edad no puede ser modificable, porque si la persona tiene 80 años, 70, no puedo modificar la edad. El sexo dice que es mayor la incidencia de estas enfermedades en los hombres que en las mujeres. La genética, pues dice que sí, la genética se hereda de los padres. Si el padre tiene, lamentablemente puede tener hijos, por eso hay que cuidarse. Puede estar también los antecedentes familiares y sobre todo, ¿no? Ver cómo podemos modificar en relación a lo que es la vida sedentaria, el abuso de sustancias nocivas como el tabaco, el alcohol, las drogas, entre otros, ¿no? Es lo que hablamos de enfermedades cardiovasculares. Pero también hay factores modificables, ¿no? Que pueden modificar las lipidemias, la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad, sí se puede mejorar, ¿no? Enseñando a las personas a dar pues un mejor estilo de vida. Por lo tanto, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, tenemos que la persona tome conciencia, se adopte a modificar su estilo de vida. No por el simple hecho que usted tenga enfermedad cardiovascular, como dicen, pues de algo hay que morir, pues seguiré tomando. No, pues no hagamos eso porque no solamente se daña a él, daña a toda su familia, ¿no? Y la prevención secundaria, sobre todo, poder detectarla clínicamente y dar el tratamiento y seguimiento oportuno. Cuando hablamos de diabetes, es una enfermedad, como ustedes ya lo saben, es un trastorno metabólico, ¿no? A consecuencia por grasas, ¿no? Y uno dice el azúcar, no, porque al final la grasa se va a convertir en tu azúcar y te va a aumentar. Acuérdense de la glucosa 6-fosfato, ¿no? Y ya, entonces, la etiología de la diabetes mellitus es multifactorial. Es un problema que se tiene que mejorar los estilos de vida de la persona, ¿no? Como sabemos, la diabetes es una enfermedad de larga data y cuando se encuentra, pues ocasiona costos elevados, ¿no? Hay que diagnosticarla oportunamente porque hay una mortalidad, está terrible tomando, pues, hipoglicemiantes, o de lo contrario, estar colocándose insulina, o en caso contrario, que ya haya, pues, un deterioro en las arterias y la microcirculación va a entrar a una pérdida de algún miembro. Y estas enfermedades generalmente van a estar relacionadas en insuficiencia vascular periférica, a miocardio, entre otros. Y peor, cuando son microvasculares afectadas en diabetes, te van a afectar el riñón. Entras en insuficiencia renal y por ende vas a entrar a diálisis. Vas a entrar a una neuropatía, a una amputación, a una retinopatía, ¿no? Bien, todo lo que te puede ocasionar esta enfermedad. Por lo tanto, se dice que en el año 1935, a cada 10 años, se van a sumar en el mundo más de 205 millones de personas diabéticas, ¿no? Y que en América vamos a tener más de 64 millones con diabetes, ¿no? Y más que todo a nivel del sur como a nivel del Caribe. Y se estima que la diabetes, tanto en el sur, pues que será en un 60%. No me van a decir, como me dijo una alumna, me dice, ay, doctora, entonces, ¿cómo va a comenzar la diabetes? Ser endocrinóloga. No, está bien que sea usted endocrinóloga, pero la cosa es la prevención, ¿no? La prevención, porque hay que evitar, pues, el riesgo de amputación de miembros, la ceguera, enfermedades, vasculares periféricas, infartos, entre otros. Por ello, la diabetes está sumada pues al sedentarismo, no hay actividad física, los malos hábitos alimentarios, que es rico comer, ¿no? Pero lamentablemente a veces tomar mucho azúcar, muchos carbohidratos y grasas te trae estas consecuencias, ¿no? El tabaquismo, ¿no? Es peor si todavía la mujer fuma en el tiempo que está embarazada y no olvidarnos del alcohol, ¿no? Que el alcohol sí aumenta la diabetes, porque el alcohol al final se comienza en azúcar. Y dice, no, no pasa nada si la cerveza no tiene azúcar. Peor todavía, que el vodka no tiene, peor, el vodka te mata. Que el whisky igualito, cualquiera al final te va a dar la glucosa alta. Entonces, el consumo de estas bebidas te va a hacer, pues, condicionante que usted tenga una diabetes, ¿no?
Otra enfermedad que tenemos es el cáncer, ¿no? Es una enfermedad, es la segunda causa de muerte. Estas otras enfermedades cardiovasculares, lo que es el cáncer, ¿no? Ese tumor que lamentablemente invade testigos, invade tejidos, invade grandes partes del cuerpo por las metástasis. Cuando nos damos cuenta, pues ya no se puede evitar. Entonces, y si lo vemos, pues de una vez hay que darle la cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, que están usando sobre de moda, y situaciones que han podido ser evitadas en casi un 80%. ¿Por qué? Por el consumo de tabaco, de los factores ambientales, de la dieta, factores hormonales, ¿no? Inmunidad, entre otros. Eso es lo que constituye el cáncer. El cáncer, en los últimos estudios dados en 2023 a nivel de epidemiología, te dice que es, hay mujeres que tienen mucho cáncer, hay una gran incidencia de cáncer en el cuello del útero, en la mama. En los hombres y en las mujeres, por si acaso, está el melanoma. Estómago, más en hombres, más en hombres que en mujeres, por si acaso. Colon y recto, tanto en hombres como en mujeres. Miren lo que está sucediendo, ¿no? Próstata, pues solamente va a ser en hombres. Pulmones en mujeres y hombres. Tiroides. En tiroides se está viendo, aunque ustedes no lo creen, más en hombres. Leucemia van casi a la par. Tumor de linfoma maligno también va a la par. No, varios, pues tienen que ser solamente lo que son mujeres, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, el método primero para estos casos es hacer pues un hallazgo clínico a través de un tamizaje, hallazgos endoscópicos, ¿no? Hallazgos quirúrgicos, presentación en la clínica y cuando ya fallece la persona, hallamos las causas de esa enfermedad a través de la autopsia, ¿no? Es lamentablemente cómo se diagnostica estos casos de los años 2023. Según lo que se ha visto, una tasa estandarizada de mortalidad, ¿no? Lo vemos que es más que todo en hombres, próstata, estómago, en mujeres, mama, cervix, también tráquea, bronquios y pulmones en ambos, colorectal, también hígado, leucemia y linfomas. Entonces, mi próstata, los chicos me dirán, no, pero yo soy joven, a partir de los 30 años ya tiene su tacto prostático, ve cómo está el PSA, ¿no? Para ver también solamente a la mujer, sino también al hombre. Hay casos de hombre que tienen ya su CA jóvenes, entonces hay que ir chequeando. Y cuando hablamos de epidemiología de cáncer, pues en el Perú se dice que se diagnostica 66.000 casos nuevos de cáncer y se estima que más de 32.000 personas fallecen por esta enfermedad. ¿A qué se debe? Porque la persona, dice, son los determinantes a la pobreza, la educación, la urbanización, la forma de cómo viven, el consumo de alcohol, el bajo consumo de frutas, el sobrepeso, el consumo de, entre otros, son factores de riesgo, especialmente infecciones oncogénicas como es el virus de papiloma humano, el de Helicobacter pylori, el virus de la hepatitis B, el VIH, ¿no? Entonces, todo ello te trae, pues, que son consecuencias de que vas a tener, pues, tu cáncer. Entonces, hay que incidir mucho en ello. La intervención de cáncer de cuello uterino, pues, puede deberse más que todo al detector de papiloma humano, ¿no? Y también el Papa Nicolau, pues hay que hacerse diagnósticos, tamizajes, toma de muestra del PAP, toma de muestra de detección molecular de BPH. Y así vamos a evitar estas situaciones, como ven, según ENDES 2023, mujeres de 24 a 64 años, pues son las que se han realizado unas citologías cervicuterina, ¿no? Y como vemos, hay mayor que se hace en el Callao, en Lima, pero ¿qué pasa en Puno? En Puno no se hacen. ¿Cómo está la mortalidad allá? Tumbes, Piura, no se hacen. Entonces hay que incidir que las señoras se hagan, las señoritas se hagan pues toma de muestra. Vuelvo a decir que entre los factores de cáncer, pues que no solamente el fumar te va a dar cáncer al pulmón, sino te puede dar cáncer a la cavidad oral, laringe, pulmón, hígado. Inclusive indirectamente te puede afectar la vejiga,
de cuello uterino, próstata y páncreas, ¿no? Según la incidencia de cuál es más la incidencia de cáncer en hombres, estómago, colon, recto, próstata, pulmón y vejiga. Y en mujeres está siempre la mama, ¿no? Por favor, enseñar a hacer su chequeo de cáncer de mama, ovario, útero, pulmón y colon y recto. Se dice que la tercera semana de octubre de cada año, ¿no? Es la lucha contra el cáncer. Hemos hecho otras actividades de la lucha contra el cáncer, especialmente, ¿no? Enseñando a las mujercitas a hacerse su palpación, enseñando apenas tengan su actividad, ¿no? A los hombres y a las mujeres, pues sacarse sus pruebas, ¿no? Y con todo lo que hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, no podemos dejar al lado de lo que es, pues, ¿no? La sordera, la gota, enfermedades no transmisibles como el retardo mental, ceguera, demencia, ¿no? Lesiones ocupacionales, entre otros. Muy bien. Entonces, la Organización Mundial de la Salud te dice de que para estructurar todos estos padecimientos, enfermedades crónicas no transmisibles, pues tienes que mejorar tu actividad física, no alcohol, no tabaco y una dieta saludable. Hay una estrategia que ustedes ya la han conocido, la estrategia de prevención y control de daños no transmisibles, en que el principal objetivo de la estrategia es reducir la mortalidad de la hipertensión, diabetes, cáncer y ceguera, ¿no? Ojo, miren, ceguera. Estamos dejando a un lado a ello también. Y tenemos que mejorar la calidad de servicios de salud para aumentar la accesibilidad, darle recursos. Ustedes saben que todas las personas que acuden pues sí tienen su tratamiento completamente garantizado, ¿no? Inclusive darle un tratamiento y un oportuno, ¿no? En poder detectar enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, sobre todo siempre haciendo la vigilancia de estas enfermedades, cómo están aumentando, cómo es la epidemiología, cuáles son los factores de riesgo, que es la parte situacional de socioeconómica, ocupacional, laboral, qué está pasando con esta población que está teniendo cada vez mayores tumores, mayores causas de estas enfermedades. Acá hablamos de estilo de vida, ¿no? O lifestyle, de medicina, en los cuales es una estrategia global. Tuve la oportunidad de estar en el 2022 en Grecia, justo presentando qué podemos hacer para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, hacer la prevención a través de un estilo de vida, ¿no? Entonces, los estilos de vida son unos componentes muy importantes, individuales, que todos tienen que actuar, ¿no? En decir que se unen a Carta de Ottawa, que eso va a ser pregunta para tercer examen y siempre se lo ponen en lo que es en el ENAM, ¿no? La Carta de Ottawa, que es directamente cuando comenzamos a hablar sobre promoción de salud, en la que se dice, pues, ¿no? De que tenemos que tener estilos de vida saludables, ¿no? El modelo que tenemos que tener a través de estos estilos de vida son modelos en los cuales se genera un intercambio de condiciones en el ingreso de la familia, educación, cultura, que este es un estilo que va desde el año 1985 por tener un entorno saludable. ¿Y qué te dice esta sobre Liechtenstein? Te dice que tienes que actuar sobre enfermedades que son enfermedades de diabetes, hipertensión renal, enfermedades renales, hipertensión arterial, entre otros. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué te dice esta corriente que está dando a nivel de Latinoamérica, a nivel de Europa? Que con una alimentación saludable, actividad física, la parte emocional, que vale mucho, la parte espiritual, ¿no? Cuando uno pelea con sus papás, discute con su hermanito, discute con el amigo, discute con quien sea, esa parte emocional siempre se quiere, respetando la religión que ustedes tengan. Pero hay un quiere. Entonces tenemos que tener un entorno saludable, un descanso adecuado, dormir sus 8 horas, dormir 6 horas, y una conectividad social. Tenemos que tener un roce social, no solamente amigos dentro de la universidad, sino amigos y tener un roce con la familia, ¿no? Darle tiempo al hermano, a la hermana, a la mamá, al abuelito, que hay que dar mucho en ello, ¿no? Entonces, esta es la respuesta que se da. Entonces, para ello hay que tener una alimentación saludable que tiene generalmente
tiene que ser baja en grasa y más que todo en verde, en vegetales. Tienes que cumplir tu tratamiento, tienes que tener una buena dieta nutricional de frutas, granos, verduras, no alcohol, no tabaco, no drogas, consumir bastante, mucha cantidad de agua y adiós comidas artificiales y comidas chatarras. Aparte de realizar, como dicen, su caminata, bailar, no reírse y tener y creer en algo, ¿no? Tener fe en algo. Entonces, por eso te dicen que estilos de vida abarca 5 áreas: la salud física, biológica, la salud emocional, que tiene que estar uno siempre bien. Yo no puedo estar con tensión, que cómo voy a dar mi examen mañana, el sábado, ¿no? Tengo que tener mi salud social, bien con mi familia, bien con mis amigos, mi salud mental y sobre todo mi salud espiritual, que tiene que ver mucho la parte espiritual. Eso es lo que llamamos medicina de estilo de vida. Y para todo ello hay que hacer promoción. Promoción es igual que prevención, que dicen jóvenes, para ver si están ahí. Promoción de salud es igual que prevención. Creo que se me están durmiendo, somos 48 ahorita. Alison, Alison. Ita. Ita. Sí, Ah, doctora. ya. Promoción es igual que prevención. Medida dicotómica, ¿sí o no? No, porque la Muy promoción bien. sería el proceso de capacitar a las personas. Perfecto, Ita. Muy bien. ¿Ves? Están ahí. Entonces, cuando hablamos de promoción, hablamos de determinantes sociales. De prevención, factores de riesgo. Y curación y rehabilitación, hablamos de daño. Acuérdense de esto, ¿ah? Promoción, determinantes, prevención, factores de riesgo. Acuérdense del riesgo relativo, riesgo atribuible, que va a venir para el examen. Acuérdense. Acuérdense de los estudios, estudios de cohorte, estudios casos y controles. Acuérdense. Muy bien, sigamos. Entonces, cuando hablamos de promoción de salud, estamos hablando de un concepto muy importante que tiene que ver mucho con la parte política, no política de políticos, sino la parte política de una acción de dar buenas políticas y la parte intersectorial, ¿no? Más que todo, cuando hablamos de promoción, estamos hablando de esos temas que se habla mucho, pero se entiende poco y se hace menos. Miren eso que dice, ¿no? Hablamos de promoción, es ejercer pues las habilidades que la propia persona tenga, la comunidad, para mejorar su salud. Por ejemplo, hay ciertos principios básicos en promoción de salud, como son la participación, que tenemos que tener todos, involucrarnos en lo que es la salud, la parte intersectorial, no solamente puede ser MINSA, la parte equitativa, el interés, justicia social, tiene que ser sostenible, que yo no puedo hablar un día, vamos a hacer promoción de salud mientras los demás no lo hacen, sino tiene que ser todos. Estos principios básicos se tratan en la Carta de Ottawa. La Carta de Ottawa, que sale en el año 1986, ¿m? En los cuales, cuando te hablan de esta carta, te hablan de que hay que establecer lo que es la promoción de salud, pues en muchos estados, ¿no? Entonces, cuando te hablan de la Carta de Ottawa, nunca se olviden de eso. Ottawa, promoción. Y te dice que hay que hacer todo lo posible para mejorar el control y mejorar la salud, ¿no? Entonces hay que crear entornos saludables. Que entornos saludables, pues hay en todo parque, van a encontrar canchitas de fútbol, inclusive si van por la avenida Salaberry, el otro día estaban viendo que un señor con su terno se paró y había una bicicleta así en ese momento y comenzó a manejar, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, las ciclovías, tenemos que mejorar el desarrollo de habilidades, orientación a los servicios de salud, que los servicios de salud no solamente en tratamiento, sino en prevención, y todo eso se basa en mejorar la salud pública, ¿no? ¿Cómo se hace eso? A través de la equidad, equidad en salud. Entonces, la Carta de Ottawa, acuérdense que fue dada en el año 1986, casi un 21 de noviembre, donde decían salud para todos en el año 2000. Han pasado 25 años y sí podemos decir que sí tenemos salud para todos en el sentido de que ahora todos contamos con un sistema integrado de salud en los cuales usted puede recibir una salud siempre y cuando usted no tenga pues otra EPS, otra entidad prestadora que les dé
que les atienden salud. Por lo tanto, la promoción de salud está considerado en proporcionar pues, los mejores medios para que en sí la persona tenga un mismo control de su salud, ¿no? Pueda satisfacer sus necesidades, cambiar, adaptarse a su medio ambiente y sobre todo, pues, tengamos buenas actitudes físicas para mejorar el concepto de salud. Ese es promocionar la salud. Entonces, cuando hablamos de salud, estamos hablando de que salud tiene que ver con una seguridad social, tenemos el SIS, una buena alimentación, educación, todos los chiquitos, todos los niñitos tienen SIS, tiene que ver con el empleo, el ambiente y los servicios básicos de agua, desagüe, ¿no? Y cuando hablamos de determinantes sociales, hablamos de promoción, acuérdense, promoción de determinantes sociales, porque son los factores, ¿no? Que no pueden actuar solos, sino todos interactúan para mejorar y dar una repercusión más profunda de lo que es salud. Esos son los determinantes sociales. Entonces, cuando hablamos de promoción de salud, decimos que en la parte social, decimos mejora su estilo de vida. Si en la parte política requiere una decisión política, ¿no? En que todos tengamos pues unos entornos saludables, por eso su parque que ustedes tienen cerca de su casa. Entonces, cuando hablamos de todo eso y existe una participación ciudadana, estamos hablando de promoción de salud. Entonces, el objetivo de la promoción de salud es desarrollar actividades prácticas, ¿no? Estilos de vida y tener entornos saludables. Ojo, eso es promoción de salud. Cuando promoción de salud está ahí, tiene que ver unos enfoques de género, enfoques de derechos o estrategias, tiene que ver comunicación, participación, tiene que ver cuál es la población objetivo, pues la familia y mi comunidad, los individuos por etapas de vida o por curso de vida, tiene que ver en escenarios, cómo está la municipalidad, su centro laboral, su institución educativa, la vivienda. Y por último, cuando hablamos de promoción de salud, siempre hablamos sobre higiene, actividad física, habilidades para la vida, salud mental, el buen trato, la cultura de paz, entre otros. Entonces, los lineamientos de promoción de salud están basados a desarrollar alianzas con la municipalidad, con educación, con la policía, mejorar el medio ambiente, tiene que haber siempre participación ciudadana, promocionar servicios de salud, lo que es la promoción de salud, y siempre invertir mucho en ello. Pues no dejar atrás lo que es la familia y vivienda, ¿no? Entonces, todo esto está comprendido en una unidad básica social que es la familia, ¿no? Que tiene que tener un buen comportamiento y la municipalidad tiene que ofrecer pues sus entornos saludables, instituciones educativas y centros laborales. Todo ello lo hacemos con la especificidad de tener un fortalecimiento en lo que es promoción desde las instituciones educativas, porque al niño hay que enseñar lo que es promoción de salud. Promoción de salud, por si acaso, no es hacer reuniones, no es dar volantes, no es un trabajo social, no es prevención. Promoción de salud, como dijo su compañera, no es prevención, no es pedir apoyo por un problema, no es hacer una imagen institucional, no es dar charlas, no es solo dar charlas, no es solo trabajar con agentes, no es responsabilidad de una persona. Promoción de salud es responsabilidad de todos, entendiéndose por ello tener un entorno, un contexto social, un mejor estilo de vida y sobre todo que contribuya a mejorar la calidad de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de promoción de salud, no hablamos solo, tiene que hablarse de la familia, instituciones educativas, comunidad, municipalidad, entre otros. Pero la promoción de salud comenzó a darse del año 1945 con Henry Shearer, en que decía, ojo, yo para tener salud tengo que dar promoción, prevención, restauración y rehabilitación de mis pacientes, ¿no? Por ello es muy importante que la salud pues esté en toda la actividad física, en la parte cultural, en el trabajo y todo. Y de ahí también ya calza lo que es la Carta de Ottawa, en lo que te dicen que la salud es el resultado en sí de toda una capacidad, de todo un estudio, en los cuales lo que se quiere es que la sociedad viva
y goce de un buen estado de salud, ¿no? O sea, la gente no puede alcanzar tu nivel, tu desarrollo si no tiene salud. Por lo tanto, la promoción de salud es participación de todos para alcanzar un mejor nivel de salud. Como les dije, la prevención busca disminuir la incidencia de una enfermedad. La promoción busca tener un control determinante en toda mi población. La prevención evita enfermedades, ¿no? Reduce problemas de salud, reduce factores de riesgo. La promoción actúa en los determinantes políticos para mejorar la salud, desarrolla mejores condiciones favorables para la salud. La prevención reduce enfermedades de riesgo. La promoción te va a incidir para que haya determinantes de cambios de vida, mejores decisiones políticas, luchar por la equidad, la justicia y mejorar la salud y la calidad de la población. La prevención ve lo que es familia en riesgo, ve sobre todo, hace tamizajes y ve lo que son las multiplicaciones y riesgos. En cambio, la población ve poblaciones, ve las señas, ve qué está pasando con el agua potable, exclusión social, qué es lo que sucede. La prevención tiene que ver mucho con lo que es intervención, ¿no? La salud pública, ¿no? En cambio, la promoción habla con líderes políticos, funcionarios, de sectores, de agentes comunitarios para modificar nuestros determinantes sociales. La prevención es, supongamos, que yo vacune, ponga flúor para las aplicaciones de flúor en los niños, haga pues un tamizaje de los recién nacidos, un tamizaje, un BPH, eso es lo que hago. Pero la promoción habla sobre entornos saludables, estilos de vida, hablas cómo están los hospitales, cómo es la convivencia. Por lo tanto, vuelvo a repetir, promoción es igual a determinantes. Prevención es factores de riesgo y daño es igual a curación. No se olviden. Prevención siempre que habla del enfoque de riesgo. Y cuando hablamos de enfoque de riesgo, estamos hablando que riesgo es igual a ¿qué? A incidencia. Y la sensibilidad es igual a ¿qué? Y la especificidad, señores, estamos en el examen de mañana. Sensibilidad es igual acá, ¿a qué? Cuando hablamos de sensibilidad, ¿qué hablamos? Uy, amiguitos, sensibilidad, a ver, ¿qué es la sensibilidad? ¿Qué es la especificidad? Cuando estudio. Ya eso lo va a apuntar mañana en el examen, ya les di una pregunta. Y la Doctora, intervención de las de promoción tiene que ver con municipalidades, instituciones educativas, centros de salud, centros laborales, porque todos tenemos que trabajar para, por nuestro derecho, nuestra interculturalidad, nuestro género. Entonces, cuando hablamos de promoción, estamos hablando de escuelas, de promotoras, de familias saludables, de salud mental. Y los ejes temáticos siempre son actividad física, una maternidad saludable, cómo podemos hacer para controlar el consumo de alcohol, de drogas, entre otros. Entonces, acá hay algo muy bonito que dice cómo, dime cómo vives y te diré cómo irá los siguientes años, ¿no? La canción es rica, pero hasta cierto punto. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis queridos estimados alumnos?